Vamos a arrancar con los temas porque tenemos asuntos importantes y son varios. Entonces ya son las 10 de la mañana, nos vamos a dar toda la prisa del mundo. Vamos a arrancar con lo que tenemos en portada esta mañana, que es sobre la reforma electoral. El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó en su edición vespertina las 4 páginas que componen el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum apenas el sábado pasado. El decreto indica que el objetivo de dicha comisión es convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral que sea conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema. Se busca llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, constituir los grupos de trabajo que consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como elaborar y expedir su reglamento interno. El documento dice que la reforma electoral no se trata solo de la estabilidad política. Y dice, antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia y se reconozca como el poder del pueblo. El decreto entrará en vigor este 5 de agosto. El día de hoy ya estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre del año 2030 o cuando la presidenta determine su disolución. De estas primeras líneas podemos ir sacando los primeros signos de lo que vendrá con esta reforma electoral. Con esto que leíamos, pues partimos de que está ese reconocimiento de que esa democracia plena que muchos festejaban, pues no era plena e incluso ni era democracia, ¿no? O sea, incluso mucha de la carrera política de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, como se desarrolló al lado de Andrés Manuel López Obrador, pues es el desarrollarse a la par de las injusticias electorales, de los fraudes electorales, ¿no? Algo que caracteriza mucho la carrera de la presidenta es que, a diferencia de muchos otros políticos, ella nunca militó en el PRI. O sea, ella sí viene de la lucha estudiantil, luego de la izquierda partidista con el PRD, que es el partido que se funda tras el fraude del 88, y posteriormente con la creación del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Entonces, pues es imposible separarla o decir, bueno, es que en un momento la democracia sí funcionó. O sea, su carrera política pues la obliga a sostener esto, la lleva a sostener esto, que es, pues sí, se hablaba de democracia, que ahora sí México moderno con su democracia, pero en esa democracia tenían cabida los fraudes electorales más cínicos, ¿no? Entonces, pues por ahí ya nos vamos dando una idea de cómo va a ser la lucha que va a emprender el gobierno federal para pues promover esta reforma electoral. Ya se los compartía a quienes llegaron muy temprano, por eso les reitero la invitación a que se sumen a esta transmisión que inicia a las 7:20. Les compartíamos quienes integran esta comisión. Hay personajes, pues sí, la mayoría del círculo cercano de la presidenta de la República. Ya no dejó muy claro, o quizás yo no entendí muy bien, cuándo va a ir Pablo Gómez a la conferencia de prensa. Dijo que el lunes, pero que también mejor mañana respondía temas. Entonces, bueno, en los siguientes días se va a estar dando esta información, porque ayer ya se presenta esta lista en el Diario Oficial de la Federación y pues sí quedan estas dudas de pues por qué este equipo. Digo, hay unos nombramientos que son muy naturales, pero pues de otros sí quedan pues unas pequeñas dudas. Están Ernestina Godoy, quien es actualmente consejera jurídica de Presidencia. Ella es pues el nombramiento más natural, ¿no? de esta comisión. En pantalla estamos viendo a Jesús Ramírez Cuevas. Él es ex coordinador de comunicación social de López Obrador. Él estará en este equipo. Está Arturo Saldívar. Él era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora pues él renuncia para sumarse al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum y ya después lo incorpora como coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Está ahora sí Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia.
Está Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, y está también José Antonio Peña Merino. Él es el titular de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, a quien pues recientemente vimos emplear toda la defensa de la reforma de telecomunicaciones, que se empezó a conocer como ley censura. Otro de los nombramientos también muy naturales es el de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, ex secretaria de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Esas personas son quienes van a trabajar en esta comisión presidencial para elaborar esta reforma electoral. Entonces vamos a estar a la espera de que se den más datos sobre, pues, qué van a hacer cada uno. Incluso a mí me queda también un tanto la duda, porque la presidenta el día de ayer mencionaba que se iba a realizar una encuesta para que la gente pudiera opinar sobre la reforma electoral. Hoy lo estuvieron mencionando como consulta, que sería muy distinto, un ejercicio incluso más ambicioso, pero ahí al menos queda como el cerciorarnos de si va a ser consulta o si va a ser encuesta, que serían ejercicios muy distintos, pero ella está como respondiendo al documento que presentan el pasado domingo un nuevo grupo de abajofirmantes preocupados por la democracia, con este ejercicio, ¿no? O sea, de pues sí, están bienvenidos quienes fueron titulares del INE, los que fueron titulares del IFE, pero pues no solamente son sus voces las que tienen que ser escuchadas, también las de la gente, porque ella agrega que ya pues estamos en una democracia en serio, ahorita. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana la presidenta sobre esta comisión de la reforma electoral. Como les decía, se le preguntó varias veces sobre ese tema, en muchos casos no quiso responder, ya de repente fueron tantas preguntas que decide hacer este comentario, y ella ya habla aquí de una consulta amplia que apueste por abonar una buena cantidad de voces y de opiniones, porque lo que se busca hacer con esta reforma es un cambio profundo. Incluso la vamos a escuchar, ella dice, no es solamente, les vamos a bajar 10% a los partidos y ya, ¿no? Como para calmar el enojo, no, se va a apostar por un cambio profundo. La presidenta volvió a dejar claro que se sienten paladines de la democracia exfuncionarios como Luis Carlos Ugalde, que de quien recordó fue el hombre que se negó a abrir los paquetes electorales en el fraude del 2006, cuando millones exigían el voto por voto y casilla por casilla. Aquí también ella deja clarísimo que sin duda se va a escuchar a expertos, que se va a escuchar a la oposición, pero también a la gente, porque ahora hay más democracia que en 2006 y en 2012. Vamos a escucharla. ¿Incorporar los consejeros electorales del INE? Pueden participar, más que incorporar. O sea, se va a hacer una consulta amplia. Queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo. Y no es nada más bájale de tanto a los partidos a tanto, sino mucho más profunda. Entonces, para eso pues tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones. Y ahí va a haber el espacio para que todos opinen. Ahora que vemos cuáles serán, cómo operará la comisión, vemos que solamente tienen derecho a voz y voto los representantes gubernamentales. ¿Por qué se decidió diseñar así esta instancia y no tal vez de una manera plural en la que también puedan tener voz y voto otros actores? Se va a escuchar a todos, a todos. Pero una cosa es que se les escuche y otra cosa es que se les tome en cuenta. Se va a escuchar a todos y se les va a tomar en cuenta. Por otro lado, presidenta, en el tema de la… Ahora, lo que sí, pues es que no es… ayer lo dije, hay presidentes del Instituto Federal Electoral que son grandes comentócratas y que fueron quienes fueron los artífices del fraude electoral del 2006. Ahí está Ugalde, para que nos
escuchan, Luis Carlos Ugalde. 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles voto por voto, casilla por casilla, y se negaron a abrir las casillas. Solo abrieron el 8% de las casillas. Se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón. Y la gente pedía que se abran todas las casillas, que se cuenten de nuevo todos los votos. ¿Qué más democrático que eso? 2006. Se negaron. Pero ahora son paladines de la democracia. Ellos definen, ellos dicen que somos autoritarios. Es un México que no reconocemos. No, ya no es el de los fraudes, no, ese sí ya no. Entonces se va a escuchar, y se va a escuchar no solo a los expertos, se va a escuchar al pueblo, a la gente. Porque sí, México es un país más democrático que el del 2006. Es más democrático que el del 2012. La gente se siente representada. Hay algunos que ya no, pues no, porque la gente ya no vota por ellos. Pero hay que poner todo en su justo término, pero se va a abrir, se va a escuchar a todos, se va a incorporar todas las opiniones, todas. Le recuerdo lo que le comentábamos el día de ayer, le informábamos el día de ayer. Esto a lo que hacía mención la presidenta es por este desplegado que se publica el domingo pasado, en donde expresidentes y magistrados electorales llamaron al gobierno federal a abrir una discusión amplia e incluyente para cualquier reforma electoral que quieran hacer, con el fin de garantizar que los cambios sean fruto de consenso y no de imposición. A través de este comunicado señalaron que en la necesidad de una reforma electoral que garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático, pues se necesita que esto sea fruto del más amplio consenso. Incluso ellos señalan este comunicado desplegado firmado por 22 ex autoridades del Instituto Nacional Electoral, unos del IFE, que la democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, incluso cuando algunos tengan menos votos. ¿Quiénes fueron los que ya alzaron la mano para esto? Pues Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, María Marván, Leonardo Valdés Zurita, Benito Nasif y Ciro Murayama, por decir solamente algunos de los 22 que firmaron ese desplegado. Y sí, es irrefutable el ejemplo que pone la presidenta de la República al momento de decir, pues, o sea, quieren que sumemos voces, va a pasar porque va a haber foros, va a haber esta encuesta, esta consulta, pero, o sea, de eso a tener a Luis Carlos Ugalde sentado en una comisión presidencial para darle cabida a las minorías, pues es algo imposible, algo que además, no sé, solamente ellos quieren ver, ¿no? Yo hacía mención hace un momento de cómo pues también la presidenta no puede contradecir su propia carrera política. No puede llamar a quienes orquestaron el fraude por el que ella y millones de personas protestamos en 2006. No sé, simplemente hay cuestiones políticas que no pueden romperse. Hay también un asunto de convicciones. Está muy bien que el PRI lo tenga en su nómina, pagándole contratos por cursos, por asesorías. Está bien que el PAN le pague por conferencias, pero pues allá sus relaciones, ¿no? A lo mejor pues, se quedaron muy amigos desde aquel 2006 en que planearon el fraude electoral, pero pues eso no significa que sean, por decir solamente un ejemplo, que Luis Carlos Ugalde sea una voz autorizada que necesite estar en estos diálogos para crear una reforma electoral. Entonces, pues ahí también ellos van a toparse con su propia realidad, con su propio pasado, de las cosas que dejaron de hacer, de las cosas que dejaron hacer en las elecciones. Entonces, pues así está como este primer
esfuerzo de la oposición por decir no nos impongan, no maten la democracia.